Parte 1. No firmé para esto. Mi esposa me dejó el mismo día que me diagnosticaron cáncer. Pero la sorpresa fue para ella. Me llamo Logan Reyes. Tengo 32 años y soy jefe de mecánicos en un taller de autos en Spokane. Hace 4 horas, estaba sentado frente a un médico que me hablaba con términos como linfoma, estadios, opciones de tratamiento y tasas de supervivencia. Etapa 2. Tratable, pero difícil. No era una sentencia de muerte, pero tampoco una excusa para ignorarlo. Salí de la clínica en silencio, sin lágrimas, sin gritos. Llamé a Vanessa, mi esposa. ¿Podemos hablar en casa?, le dije. Estoy ocupada, respondió. Tengo algunas cosas que hacer. Nos vemos más tarde. Pero no hubo un nos más tarde. Cuando llegué, la mitad del armario estaba vacío. Su maleta ya no estaba. Nuestra foto de bodas, la que siempre descansaba en la mesita de noche, había desaparecido. Unos minutos después, llegó un mensaje a mi teléfono. Solo 5 palabras. No firmé para esto. Debajo una captura de pantalla. Nuestra cuenta conjunta con el saldo en cero, $38.000, los ahorros de 5 años, transferidos a una cuenta a su nombre. Me quedé mirando el mensaje. Respiré hondo y respondí con 2 palabras. Cuídate. Dejé el teléfono, abrí una cerveza, me senté en la terraza trasera mirando el atardecer. No lloré. No rompí nada. Solo sentí como todo cambiaba dentro de mí. El cáncer, eso lo podía enfrentar. La traición, eso era otra cosa. Tim, mi vecino, me vio sentado y se acercó a la cerca. ¿Todo bien? Vi a Vanessa irse rápido con el coche lleno de cosas. «Noticias médicas», dije. Y ella no lo tomó muy bien. Tim asintió, sin preguntar más. «Si necesitas algo, Lisa hace una cazuela buenísima». Agradecí su oferta. Cuando se fue, entré y saqué una carpeta que mi tío Brian me había dado un mes antes. Había trabajado toda su vida como asesor legal en temas de herencias. Me ayudó cuando mi abuelo falleció y me dejó un pequeño terreno al norte. Siempre me decía, hay que tener los asuntos en orden, sobre todo cuando estás casado. Había empezado a preparar todo. Hice testamento. Añadí a Vanessa como copropietaria del Mustang del 69 que restauré con mis propias manos. Abrí otra cuenta bancaria para los fondos que llegarían cuando se vendiera el terreno. Todo para protegernos. Todo para protegerla. ¡Qué ironía! Esa noche llamé a Brian. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre planificación de bienes? Sí. ¿Todo bien? No, le dije. Pero lo estará. Parte 2. Donde empezaron las grietas. Conocí a Vanessa en la boda de mi mejor amigo, Drew, en 2016. Era paralegal en un bufete del centro. Inteligente, rápida con las palabras y tan hermosa que se volvía difícil concentrarse cuando hablaba. 6 meses después, ya vivíamos juntos. 1 año más tarde nos casamos. Los primeros años fueron buenos. Muy buenos, de hecho. Ahorramos, compramos una casa vieja, pero con potencial. Los fines de semana, yo renovaba cada rincón. Pisos, cañerías, gabinetes. Ella elegía los colores, subía fotos del antes y después, y escribía frases como «Nuestra historia de éxito en renovación». Yo venía de una familia sencilla. Mi madre era maestra. Mi padre murió cuando yo tenía 13. Ella crió a mi hermana y a mí con un sueldo ajustado, enseñándonos a trabajar duro, vivir con lo necesario y siempre tener un plan B. Después de que mamá falleció hace 2 años, ese plan B se convirtió en algo más serio para mí. Una necesidad. Una forma de cuidar lo que tenía. Vanessa venía de un mundo distinto. Sus padres le dieron todo. Universidad, coche nuevo cada pocos años, incluso el dinero para el enganche de nuestra casa. Jamás entendieron por qué se casó con un mecánico. Su padre, abogado corporativo, siempre me presentaba como «Este es el esposo de Vanessa».
nunca por mi nombre. Mirando hacia atrás, veo que las grietas comenzaron mucho antes de mi diagnóstico. 3 meses antes, Vanessa ya hablaba de mudarnos a Seattle. Allí hay más oportunidades, decía. Yo me resistía. Teníamos amigos aquí, mi trabajo era estable, la casa casi pagada. Después de esas conversaciones, ella se volvió más callada, más ausente. Pasaba tiempo con amigas que yo no conocía. Y luego llegaron los comentarios, sutiles pero filosos. ¿No quieres hacer algo más con tu vida que arreglar autos? Mi ex compañera de universidad se casó con un socio de un bufete. Ya tienen casa en la playa. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera mudado a Chicago después de graduarme. Yo ignoré todo eso. Me repetía, cada matrimonio tiene baches. Pero la verdad, ya me estaba preparando. Empecé a documentar nuestros bienes. Llamé a Brian, le pedí consejo para proteger lo mío. Solo por si acaso. 2 semanas después, fui al doctor por una tos persistente. Lo que encontré fueron ganglios inflamados. Luego análisis. Biopsia. Linfoma. La noche antes de que me dieran el diagnóstico final, cenamos en casa. Vanessa habló sobre el ascenso de una compañera. Yo la miraba preguntándome si notaría el miedo en mi rostro. ¿Todo bien?, preguntó al fin. Sí, mentí. Solo estoy cansado. Ella sintió y siguió comiendo. No preguntó más. Ni me miró 2 veces. Ese debería haber sido mi aviso. Parte 3. La batalla silenciosa. 3 días después de que Vanessa se fue, empecé la quimioterapia. No sabía qué esperar, pero igual fue peor de lo que imaginaba. Una enfermera me guió a un sillón reclinable, me conectó el suero y me preguntó, ¿tu acompañante está en la sala de espera? Tomé un Uber, respondí. ¿Tu esposa no pudo venir? Está fuera de la ciudad. Mentí. Ella me miró con un gesto que no pude descifrar. Luego me tocó suavemente el brazo. La primera es la más dura. Pero lo vas a lograr. Asentí sin decir nada. No podía hablar. No había contado a nadie que Vanessa ya no estaba. Decirlo en voz alta lo hacía real. Dolía más. Cuando regresé a casa encontré una cazuela en la puerta con una nota de Lisa, la esposa de Tim. Hice de más. Disfrútala. Sabía que no era cierto. La habían hecho para mí. Por lástima, por cariño, no lo sé. Pero lo agradecí. Intenté comer. No pude. Terminé en el suelo del baño, sudando, temblando. Solo. No lloré, pero sí toqué fondo. Esa noche, llamé a mi hermana Ellie, que vivía en Portland. Le conté todo. El cáncer, la huida de Vanessa, el dinero. «Voy para allá», dijo enseguida. «Number aún no. Necesito ordenar algunas cosas primero». Al día siguiente llamé al banco. Me confirmaron que Vanessa había vaciado nuestras cuentas apenas 40 minutos después de que la llamé desde el hospital. Ni siquiera esperó a saber detalles. Solo supo que estaba enfermo. Y eso bastó. Ahí, algo dentro de mí cambió. La tristeza se endureció. Se volvió propósito. Conduje hasta la casa de Brian. Llevé todos nuestros documentos, registros de propiedades, papeles del coche, la cuenta secundaria, el testamento. Brian hojeó todo, en silencio. «No puedes simplemente tomar ese dinero», dijo. «La cuenta es conjunta. También tiene su nombre». Se quitó los lentes. «Lo que hizo no fue solo cruel. Podría ser ilegal. Sabía que estabas enfermo, que tendrías gastos médicos, y aún así tomó todo. ¿Puedo probar que ella lo sabía?» Los registros de llamadas muestran que la contactaste justo después de tu cita médica. El banco muestra la hora exacta de la transferencia. Si tienes pruebas del diagnóstico. Le mostré el mensaje. «No firmé para esto». Brian frunció el ceño. «Eso es devastador. Podría cambiar todo. Pasamos las siguientes 3 horas construyendo un plan».
el título del Mustang, la venta del terreno, mi seguro médico, el registro de cada gasto. Cuando salí de su casa, mi teléfono vibró. Un correo de Megan, prima de Vanessa. Logan, escuché lo que pasó. No sé en qué está pensando Vanessa, pero esto no está bien. Si necesitas algo, estoy aquí. Le respondí solo una pregunta. ¿Sabe Vanessa sobre mi diagnóstico? Su respuesta fue casi inmediata. Sí. Se lo dijo a toda la familia. Solo dijo que no podía con esto y necesitaba empezar de nuevo. Respiré hondo, guardé el teléfono. Con el aire cálido de verano entrando por la ventana del coche, por primera vez desde todo esto, sentí algo claro. Yo iba a pelear, y esta vez, no por ella, por mí. Parte 4. Jugar a su juego. Mejor. 2 semanas después de iniciar el tratamiento, recibí una carta. Era del abogado de Vanessa. Divorcio. Motivo. Diferencias irreconciliables. Solicitaba salir de la hipoteca, pero quedarse con la mitad del valor de la casa. Ni una palabra sobre los $38,000 que había tomado. Ni una mención sobre mi enfermedad. Llevé la carta a casa de Brian. Él la leyó, tranquilo. «Es descarado», dijo finalmente. «Toma tus ahorros sabiendo que estás enfermo. Y aún así, pide más». «¿Qué hago?» «Nada, todavía», me respondió. «Vamos a ver hasta dónde quiere llegar». Al día siguiente recibí un mensaje de un número desconocido. «Logan, soy Vanessa. Este es mi nuevo número. Sé que estás molesto, pero tenemos que resolver esto. Mi abogado dice que tengo derecho a la mitad de la casa». No contesté. 3 días después, otro mensaje. «Ser infantil no ayuda. Sé que estás pasando por cosas, pero ¿yo también tengo derechos?» Pasando por cosas. Como si el cáncer fuera un mal día. Bloqueé el número. La tercera sesión de quimio fue brutal. 2 días sin poder comer. Perdí 5 kilos. Eli vino desde Portland. Se quedó una semana. Limpió la casa, llenó el congelador, me llevó a las citas. Un día antes de irse, llegó otra carta de parte del abogado de Vanessa. Más exigencias. Más amenazas sobre lo que le correspondía. Eli no aguantó. Después de lo que hizo, debería agradecer que no la demandes por robo. «Vamos a llegar ahí», le dije. Una semana más tarde, recibí una carta certificada del banco. Vanessa había intentado quitar mi nombre de nuestras tarjetas de crédito conjuntas. Había intentado acceder a nuestra caja de seguridad, la que contenía la escritura de la casa, el título del Mustang, el testamento de mi abuelo. El banco se negó. No tenía la segunda llave. Mi llave. Llamé a Brian. «Se está desesperando», dije. «Claro», pensó que habías olvidado esos detalles. «Pero dejaste cabos atados. ¿Y ahora?» «Cambiamos la caja de seguridad. Abrimos una nueva, a tu nombre, solo. Y creo que es hora de hacer oficial el cambio de título del Mustang». Tomé un día libre, aunque todos los días ya eran días enfermos. Fui al banco. Cerré la caja vieja, abrí una nueva, luego al DMV. Retiré el nombre de Vanessa del título. Aún no se había finalizado, así que legalmente ella no tenía derecho alguno. Esa noche, otro mensaje desde otro número. «¿Cambiaste el título del Mustang? Ese auto es mitad mío. Tú me pusiste allí». ¿Cómo lo supo tan rápido? La única explicación: alguien le estaba informando. Alguien en el DMV, o en el banco, o su padre. Llamé a Brian. «Tiene ayuda. Alguien le dice cada paso que doy». Brian guardó silencio un momento. «Su padre tiene contactos. No me sorprendería». «¿Qué hago?» «Les damos información falsa», dijo Brian. «Les ponemos una trampa». Parte 5. La trampa. Al día siguiente llamé a la agente de bienes raíces que estaba gestionando la venta del terreno que me dejó mi abuelo. «¿Puedes pausar el proceso?» «Estoy explorando otras opciones». Me aseguré de decirlo en voz alta, sabiendo que si alguien estaba escuchando, lo sabría. Después, llamé a mi banco de inversiones.
Tenía un viejo plan de retiro ahí. Quiero saber cómo hacer un retiro anticipado. Es por gastos médicos, dije. Ambas llamadas eran parte del plan. No pensaba vender nada. Solo quería ver qué hacía Vanessa. 2 días después, llegó otra carta de su abogado. Solicitaban una parte de las ganancias de cualquier herencia y una división justa de los fondos de retiro. Brian sonrió cuando le mostré la carta. Picó el anzuelo. ¿Y ahora? Ahora mostramos nuestras cartas. Durante el siguiente mes, me enfoqué en lo más importante: sanar. Las sesiones de quimio eran devastadoras. Perdí el cabello, peso, fuerza, pero los médicos usaban palabras como respuesta positiva y pronóstico esperanzador. Eli seguía viniendo cada 2 fines de semana. Tim y Lisa, mis vecinos, me visitaban a diario. Mi jefe redujo mis horas, pero mantuvo mi seguro activo. Estaba sobreviviendo. No solo al cáncer, sino también a Vanessa. Un martes por la mañana Brian me llamó. Tenemos los registros del banco. ¿Adivina qué hizo con tu dinero? Dímelo. Lo transfirió a otra cuenta y luego hizo un cheque por $30,000 a nombre de sus padres. Me senté. ¿Por qué haría eso? Intenta esconderlo. Lavarlo. Si pasa por un tercero, cree que no podrás recuperarlo. ¿Puede hacer eso? Ese es el punto. Transferir fondos conjuntos durante una crisis médica conocida y luego intentar ocultarlos. El juez va a odiar eso. Lo pensé. No quiero un juicio largo, Brian. No tengo energía para eso. No la necesitarás. Una vez que su abogado vea lo que tenemos, van a ceder. 2 días después, salía de una sesión de quimio cuando vi un BMW plateado estacionado cerca de la entrada del hospital. El padre de Vanessa. Estaba detrás del volante, observando discretamente. Me acerqué. Toqué la ventana. La bajó con esa expresión de abogado frío que conocía bien. Logan, te ves mal. El cáncer hace eso. ¿Qué haces aquí? Vanessa está preocupada. Cree que estás siendo poco razonable con el divorcio. Casi me reí. ¿Eso dice? ¿Que yo soy el problema? Está dispuesta a ser generosa, dado tu estado. Una división justa, incluyendo la casa. ¿Después de que se llevó todos nuestros ahorros? Después de que me abandonó el día de mi diagnóstico. Pareció incómodo. Fue un momento emocional. Todos cometemos errores. Esto no fue un error, fue una elección. Suspiró. Logan, sé práctico. Estás enfermo. No puedes permitirte una batalla legal. Y ahí lo entendí. Ellos pensaban que estaba desesperado, que estaba en quiebra, sin fuerzas, y que aceptaría cualquier trato. No sabían del terreno. No sabían que había quitado su nombre del Mustang. No sabían que yo había documentado todo. Dile a Vanessa que tendrá mi respuesta el viernes, dije. No hagas esto más difícil de lo necesario, contestó mientras me alejaba. Ni lo miré. Parte 6. Justicia, no venganza. El viernes por la mañana me reuní con Brian y con una abogada que él recomendó. Catherine Chen, especialista en derecho familiar. Llevé todo. Estados de cuenta, mensajes de texto, declaraciones médicas, el cheque de $30,000 a sus padres. El testimonio de Megan, la prima que confirmó que Vanessa sabía de mi diagnóstico antes de irse. Catherine leyó todo en silencio. Esto es un caso claro de abandono financiero en situación de emergencia médica, dijo. Además, hay ocultamiento de bienes con terceros. Ningún juez va a mirar esto con simpatía. Entonces, ¿cuál es el plan? Presentamos nosotros la demanda de divorcio, por abandono. Solicitamos recuperación total de los fondos, más gastos legales. ¿Funcionará? Catherine sonrió. Nunca vi un caso más sólido, pero no creo que lleguemos a juicio. Van a ceder.
Esa misma mañana Catherine envió la demanda completa al abogado de Vanessa, con cada documento, sin adornos, sin drama, solo hechos. Al mediodía, su abogado pidió una reunión urgente. Eso fue rápido, le dije a Brian por teléfono. No esperaban que tuvieras pruebas. Pensaban que estabas demasiado enfermo o agotado para defenderte. La reunión fue fijada para el lunes. Pasé el fin de semana descansando, mentalizándome. El domingo por la noche, recibí otro mensaje desde un número desconocido. Esto es cruel, Logan. Me equivoqué, pero esto es vengativo. Mis padres no pueden devolver el dinero ahora. Estás intentando destruirme. La leí 2 veces. ¿Vengativo? Yo no fui quien abandonó a su pareja enferma. Yo no fui quien robó. Por primera vez le contesté. Las acciones tienen consecuencias. El lunes por la mañana entré a la oficina de Catherine. Brian ya estaba allí. «Recuerda», me dijo. «No hables a menos que te pregunten directamente». Vanessa llegó con su padre y su abogado. Ella lucía bronceada, descansada, como si hubiese pasado los últimos meses en un resort mientras yo luchaba por vivir. Ni siquiera me miró. Su abogado habló primero. Revisamos su presentación. Aunque no compartimos su interpretación de los hechos, mi clienta está dispuesta a negociar para evitar conflictos innecesarios. Catherine no se inmutó. No es una negociación. Es una cortesía. Su clienta abandonó a su esposo durante una crisis médica, vació sus cuentas conjuntas, intentó ocultar los fondos a través de sus padres y ahora exige más. Tenemos evidencia de todo. El padre de Vanessa se inclinó hacia adelante. Seguramente podemos llegar a un acuerdo. Catherine lo interrumpió. Su hija transfirió fondos médicos a usted. Tenemos los cheques. ¿Va a devolverlos hoy o debemos incluirlo en la demanda como receptor de activos matrimoniales fraudulentos? Silencio. El abogado de Vanessa tragó saliva. ¿Qué exactamente están exigiendo? Catherine lo dijo claro. Devolución completa de los $38,000. Vanessa renuncia a toda reclamación sobre la casa, el Mustang, el terreno heredado y las cuentas de retiro. Y asume todos los gastos legales. ¿Y a cambio?, preguntó su abogado. A cambio, no presentaremos cargos penales por fraude financiero y abandono. El padre de Vanessa murmuró. Esto es un robo. Catherine lo miró con calma. Number robo fue lo que su hija hizo. Esto es justicia. Salimos de la sala con la promesa de una respuesta en 48 horas. Mientras pasaba junto a Vanessa, intentó mirarme. No bajé el paso. No giré la cabeza. En el ascensor, Brian me puso una mano en el hombro. «Lo hiciste bien». «No hice nada», dije. A veces, eso es lo más difícil. Parte 7. Ganar sin celebrar. 2 días después de aquella reunión, Catherine me llamó. Aceptaron todos los términos. ¿Todos? Sí. El cheque de $38,000 será entregado en 30 días. Vanessa firmará la renuncia a cualquier derecho sobre la casa, el terreno, el Mustang y tus fondos de retiro. También cubrirán todos los gastos legales. Entonces, ¿se acabó? Se acabó, respondió. Ganaste. Pero no se sintió como una victoria. Se sintió como cerrar un libro por la mitad. Como si algo que alguna vez creí eterno hubiera muerto en silencio. Aún así, esa noche, dormí sin despertarme. Por primera vez desde el diagnóstico. 30 días después, llegó el cheque. Caja fuerte, certificado, sin notas. Lo deposité sin dudar. Fui al hospital, saludé a Julia, la enfermera que había estado conmigo desde la primera sesión. «Te ves mejor», dijo. «Los análisis de la semana pasada fueron buenos», respondí. «¿Seguro médico respondió?» «Algo así», le dije entregando el cheque. «Pagué gran parte de las deudas. No todas, pero sí las urgentes.
Una semana después, firmé el divorcio en la oficina de Catherine. Firmé. Salí. No lloré. No me enojé. Solo lo dejé ir. ¿Y ahora qué?, me preguntó Brian al salir. Terminar el tratamiento, mejorar, pensar qué viene después. La venta del terreno cierra el mes que viene. Serán otros $65,000. ¿Y si decides vender el Mustang? Aún no. No estoy listo para soltar todo. Esa noche me senté en mi terraza con un vaso de agua. El sol caía lento. La náusea había disminuido. El cabello comenzaba a volver en parches. Los doctores hablaban de remisión parcial. Y por primera vez, me permití creer en un después. Mi teléfono vibró. Correo de Megan, la prima de Vanessa. Logan, supe que todo se resolvió. Lo siento por lo que mi familia te hizo. Los padres de Vanessa están vendiendo su cabaña para devolver el dinero. Mi tía está furiosa, te culpa a ti. Pero algunos sí sabemos la verdad. Ojalá estés mejor. Te lo mereces. Cerré el correo. No respondí. Ya no necesitaba involucrarme en el drama de esa familia. Era momento de mirar adelante, de reconstruir, de vivir. Parte 8. Algunas cosas pueden reconstruirse. 6 meses después, mi oncóloga me miró con una sonrisa que no había visto antes. Remisión completa. Las palabras que estuve esperando. No significaba que el cáncer no volvería jamás. Pero por ahora, estaba fuera de mi cuerpo. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Chequeos regulares, análisis, escaneos cada 6 meses. Pero por ahora, Logan, vive tu vida. Esa noche hice 2 llamadas. La primera, a Ellie, mi hermana. Gritó de alegría. La segunda, a Joel, un viejo amigo que tenía un taller en Missoula. ¿Todavía tienes un espacio para mí? ¡Claro que sí! ¿Cuándo llegas? Un mes después, vendí la casa en Spokane. Con el dinero compré una cabaña pequeña en las afueras de Missoula. 2 habitaciones, un garaje grande para mis herramientas y el Mustang, y montañas visibles desde cada ventana. El día que dejé Spokane, Tim y Lisa vinieron a despedirse. Lisa me entregó otra cazuela, como al principio. Gracias por todo, les dije. ¿Estás bien?, preguntó Tim. ¿De verdad? Pensé un momento. Estoy en camino. 3 meses después, ya en Montana, recibí un mensaje desde otro número desconocido. Vanessa, otra vez. Escuché que estás en remisión. Me alegro. Sé que no me creerás, pero pienso en ti. Cometí un error terrible. Estaba asustada y fui egoísta. Lo siento, Logan, por todo. Lo leí 2 veces. Pensé si debía responder. Finalmente escribí solo 4 palabras. Sobreviví. Que estés bien. La bloqueé. Guardé el teléfono, fui al garaje y me puse a trabajar en el Mustang. Ya no para venderlo. Para mí. Para restaurarlo, pero esta vez solo con mis manos y a mi ritmo. Porque algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar, pero otras se pueden reconstruir, más fuertes que antes. Y yo era una de ellas.